Bueno, se llama así, élites, redes de poder y régimen político en Honduras. Igual que ustedes, ¿verdad? Lo planearon, es relacionar lo económico con lo político, ¿verdad? Entonces, ¿dónde se ubican esas élites y cómo funcionan ya en un plano más práctico? Entonces, si quieren, avancemos ahí, por favor, con quien tenga el control, ¿verdad? Ahí sí. Habían algunos objetivos, yo se los comparto así muy rápidamente, ¿verdad? Este, eh, en Centroamérica en general y en Honduras en particular hay una forma de actuación en la economía que son economías de empresas familiares, ¿verdad? Esa es una característica que ustedes ven. En El Salvador se hablaba de las 14 familias, y aquí pues dicen que son 7, ¿verdad? Pero en todo caso estamos hablando de empresas que son propiedad de pequeños grupos familiares y que estos grupos son además pocos, reducidos, ¿verdad? ¿Qué hicieron para lograr estos pocos grupos llegar a controlar tantas riquezas y tanto poder político en tan poco tiempo? Esa era una pregunta importante, ¿verdad? Difícil de contestar porque no siempre hay acceso a la información. Y la otra es, ¿verdad? Tratar de explicar por qué y cómo, si volvemos ahí, si, cómo se formaron estas élites y cómo se crearon redes de poder que vinculan lo económico con lo político hasta llegar a controlar el Estado y sus recursos, ¿verdad? Hay que decir que en los últimos años hay otras formas de participación y de esfuerzos por controlar el Estado que van un poco más allá de las antiguas y tradicionales redes de poder, ¿verdad? Y una reflexión que es el papel de las élites políticas y económicas en la construcción de un Estado, en mi opinión, ¿verdad? Es un Estado fallido y es una democracia deficiente, por decirlo de alguna manera. Antes le llamábamos Estado botín, ¿verdad? El Estado que es explotado por las élites y que lo dejan absolutamente sin nada, y es una forma de acumulación originaria de capital para algunos grupos, ¿verdad? Y una democracia deficiente porque no hay representación social, porque las elecciones son amañadas, porque son fraudulentas, porque hay golpes de Estado, etcétera, ¿verdad? En la siguiente, pues vamos a ver más allá de los objetivos. Sí, tal vez continúa ahí con la... Sí, ¿verdad? Se segmentó, ¿verdad? Por capítulos para hacerlo más fácil de manejar, ¿verdad? Los hallazgos y conclusiones por capítulo, ¿verdad? Entonces, se parte de que hubo una transición en la política y también en la economía, que es lo que marca ya lo había dicho en la plática anterior, ¿verdad? El fin de la Guerra Fría a finales de los 80, la firma de los tratados de paz, eso es lo político y el neoliberalismo es lo económico. Entonces es una transición, el paso de un modelo a otro, ¿verdad? Incluso son dos modelos, ¿verdad? Eso se concreta en el 1990 con el gobierno de Callejas, ¿verdad? Y para esto fueron factores claves para concentrar dos mercancías que son muy importantes, que es concentrar el poder político y económico en pocas manos, en pocos grupos empresariales, que logran algunos de ellos insertarse con éxito en la globalización. No todos se insertan de esa manera porque hay una diferencia grande entre, por ejemplo, dos sectores exitosos que son insertos dentro de la globalización, como es el sector financiero, ¿verdad? Sobre todo algunas entidades de estas, y el sector maquilador. Y otros grupos que no son de origen oligárquico, como el café, logran insertarse dentro de la globalización, pero no lo hacen en los mismos términos que esto, ¿verdad? De hecho, café produce menos que remesas familiares, ¿verdad? Para que se hagan una idea. Bueno, en la siguiente lo que vamos a ver es la transición, ¿verdad? De 1982, que es la que dio origen a la Constitución actual. Facilitó la participación de las élites departamentales y locales en los procesos políticos nacionales, con lo cual ayudó a constituir y transformar la clase política. ¿Por qué decimos esto? Porque anteriormente venimos de gobiernos militares, ¿verdad? Entonces, el último gobierno democrático
fue el del periodo 1957-1963, que es el gobierno del doctor Ramón Villeda Morales por el Partido Liberal, ¿verdad? Que hubo golpe de Estado en su contra en octubre de 1963, y por eso ahora hay que decir aquí, imagínense qué elemental estamos, que tiene que haber una transición, una nueva constitución, un retorno al orden constitucional para que la gente en los departamentos y en las localidades pueda participar en la política, porque antes estaba en pocas manos, que era, bueno, en los gobiernos militares o los caciques del pueblo, etcétera, pero no era a través de los partidos políticos. Y esto es importante, aunque no se profundiza en el libro, pero sí la actualidad lo requiere, es profundizar en este autoritarismo, en esta, digamos, vaya, para decirlo de alguna manera, la democracia no es lo permanente en la política del país, la democracia es la excepción. Imagínense que de 1963 hasta 1980, si se quiere hablar de las elecciones de la constituyente, en todo ese periodo no hubo elecciones verdaderas, no hubo vida de partidos políticos, etcétera. Bueno, pero este es un comentario aparte. Lo que les quiero decir es que hay muchas cosas que, por eso que todos pensamos de que es nuevo del 82 para acá, ¿verdad? Se da una reelección frecuente de diputados y alcaldes, ¿verdad? Así como la rotación de cargos entre los funcionarios, que contribuyó a crear un círculo cerrado con la repetición constante de algunos elegidos. Es decir, un sistema elitista en lo político y en lo económico tiende a reflejarse en espacios concretos que nos permiten concretar directamente una idea, como el poder legislativo, por ejemplo. Entonces es ahí donde se repiten los diputados, se repite fuera en las alcaldías, se repiten los alcaldes, y como dice, hay algunos periodistas que incluso ya lo dicen, ¿verdad? Hay cambio de ministerio de, póngale, de finanzas. Y dice, ya van a poner a fulano de tal, porque sí, si no está este otro, ¿verdad? Entonces como que ya esa es una segunda vuelta, tercera vuelta para estos funcionarios. Esa es la élite política, ¿verdad? Porque no todos pueden repetir, no todos pueden ser ministros, no todos pueden ser diputados, no todos pueden ser alcaldes, ¿verdad? Como vamos a ver en la siguiente vista, hubo 7 procesos eleccionarios en el país, ¿verdad? El país fue dominado desde el 82 para acá, y yo insisto que todavía el bipartidismo liberal nacional continúa gobernando, ¿verdad? A pesar que existen otros partidos, pero ellos son los que imponen, ¿verdad? Son los dueños de la patente de la explotación del poder político, ¿verdad? Pues, ceder ese poder no va a ser fácil. Y acapararon entre estos dos partidos el 94.7% de los diputados propietarios reelectos, ¿verdad? Ante un insignificante 5.3% de otros partidos. Imagínense que estos casi sacan 100%, por poco, y en un periodo largo, en 7 procesos eleccionarios, son como invencibles, ¿verdad? Estas últimas elecciones las han perdido, pero hubo fraude. La nueva coyuntura creada por el golpe del 2009 facilitó un nuevo proceso para que las élites condujeran la política y la economía hacia formas más radicales y autoritarias. Es decir, que desde el punto de vista político conviene decir que toda ruptura en la democracia, toda violación del Estado de Derecho o toda sustitución del Estado de Derecho repercute negativamente tanto en la política como en la economía, y en el caso, como hemos visto, de Honduras, vamos hacia formas más radicales en la economía. Por ejemplo, ¿cuáles son esas formas radicales? ¿Va? Para hablar ya en términos más concretos. Bueno, pues que se van a quedar sin agua los que no tengan dinero para comprarla, por ejemplo, ¿verdad? Que la energía eléctrica va a ser más cara, que los sistemas educativos y de salud van a ser cada vez menos, ¿cómo les digo?, acondicionados para atender la demanda de la población, y la educación se va a quedar tan rezagada que la gente ya no va a querer ir a las escuelas, justamente porque no le ven la función, no saben para qué sirve, ¿verdad? Entonces son formas que se radicalizan, o el autoritarismo o la imposición de la dictadura, ¿verdad? En mi opinión personal también, más que democracia, aquí lo que hay es dictadura, ¿verdad? Veamos en la siguiente, por favor.
Estos ya son del capítulo 2, ¿verdad? De hallazgos y conclusiones. Entre 1989 y el año 2010, se toma ese como porque el balance que se hizo iba hasta ese año. Los actores políticos compuestos clave en la conducción del Estado fueron principalmente del género masculino. Esto es importante porque es una reproducción en el poder legislativo del machismo, del paternalismo, del régimen patriarcal, etcétera, ¿verdad? Y estos son procedentes de los departamentos más poblados y urbanizados en las regiones central y norte. En otras palabras, muchas veces uno dice, por eso les mencionaba lo del poder de la tierra en la plática anterior, no necesariamente, ¿verdad? Son que los propietarios de tierra son los más tradicionales de todos. Ya ven que estos del género masculino provienen de los sectores urbanizados y de los más importantes que son los departamentos, bueno, Cortés y Francisco Morazán. Pónganle Atlántida también, ¿verdad? Colón. Son el corredor central de desarrollo, lo que hay de capitalismo y de neoliberalismo está concentrado en esas áreas, pero cuando uno va al poder legislativo, ahí está de que es el poder patriarcal. O sea, este tipo de poder trasciende lo político y no es parte de la charla, pero quiero aprovechar la oportunidad para, ya que Ana no estuvo, para remarcar esa característica, cómo el régimen autoritario o un régimen político dictatorial se vincula directamente con este patriarcado, con ese paternalismo, con esa dominación, digamos, de un solo género particular y que después se traduce en bipartidismo, porque estos señores no están ahí por sí mismos, están por los dos partidos que son el bipartidismo tradicional liberal nacional. Pues dos de estos tercios además son empresarios, ¿verdad? En ese tiempo que se hizo hasta 2010. Luego la convergencia de políticos y empresarios en el Congreso y en las secretarías de Estado contribuyó a reconfigurar las élites y a una clase política que se organiza en torno de intereses económicos. También, ¿verdad? Aunque ya me voy a ir quedando sin tiempo, pero quiero aprovechar esto para decir, hay un juego, si se quiere, dialéctico, ¿verdad? Dialógico entre lo político y lo económico en la configuración de las élites. De hecho, yo creo que no se puede hablar de élites configuradas, reconstruidas, nuevas o antiguas, sin pasar por ese proceso de vincular lo político con lo económico. ¿Por qué razón? Porque ambos son poderes. Y entre más tradicionales son los poderes, pues menos se vinculan a otras fuentes de poder. Les menciono, por ejemplo, el conocimiento es una fuente poderosa de conocimiento y en la actualidad es la más importante de todas. Pero en las sociedades tradicionales no es así. Por ejemplo, ahorita los que toman las decisiones en salud no son médicos ni administradores en salud, son de otras. Ustedes saben lo que pasa aquí, ¿verdad? Y que no de ninguna manera se, se considera el conocimiento, por ejemplo, las estadísticas, por ejemplo, el pensamiento crítico, por ejemplo, el conocimiento científico como fundamento para asumir políticas públicas, ¿verdad? Para diseñar, para decretar y para ejecutar esas políticas públicas, porque el conocimiento no es concebido como un poder, pero sí lo es, ¿verdad? Es una forma de poder en este momento rezagado porque hay otra, el dinero y el poder político se lo lleva todo. Y luego la convergencia de políticos y empresarios en el Congreso no es pues ninguna casualidad, ¿verdad? Eso ayudó a constituir esas élites de los 80 para acá o a sustituir en parte solamente a la élite, a una élite tradicional. En la siguiente vamos a ver ¿verdad? Aquí es donde ya se ponen los números, ¿verdad? En el Poder Ejecutivo, 7 de los 9, ¿verdad? Son presidentes, pues han sido reconocidos empresarios o políticos. Algunos alegan que no, pero al final todos tienen negocios, ¿verdad? Vinculados a sectores económicos como la industria de la construcción, la banca, la industria editorial y medios de comunicación, grupos empresariales regionales, agricultura, ganadería, agroindustria, transporte, ¿verdad? Y el sector exportador, que también es muy importante. Otros hallazgos en la siguiente vista vamos a ver, ¿verdad? Lo que, si lo cambiamos, ¿verdad? Eh,
El mecanismo de selección es importante, ¿verdad? Y el reparto de cargos facilita la creación de redes que favorecen una convergencia de intereses entre el mandatario, el partido gobernante y los grupos de poder más influyentes. Esto es importante porque en general, excepto por abogados que son altamente competentes en esta materia, le dan mucha importancia a los procedimientos, pero la sociedad civil en general como que a veces no repara que en el procedimiento está la clave del poder. ¿Verdad? Entonces, en el mecanismo, el procedimiento, de tal manera que la junta directiva del Poder Legislativo es muy importante para determinar eso, sobre todo la presidencia del Congreso y todos los privilegios y poderes que éste tiene. Y entonces los favorecidos a través de ese poder son los que después se integran dentro de redes que son las que verdaderamente ejercen el poder. No todos los diputados tienen el mismo poder dentro del legislativo, ¿verdad? Y luego en la otra dice que las redes de poder no son visibles. Obviamente las redes pueden ser informales, ¿verdad? No son el partido político, son, ¿verdad? Una cosa aparte. No actúan con transparencia, por tanto, ¿verdad? Y los financiadores de las campañas de los partidos hasta 2017 no les vigilaba, ¿verdad? Pero ejercen gran influencia y consolidan redes dentro y fuera del Estado, como ahora lo vemos en todos los casos, ¿verdad? Que se están discutiendo desde la Maxi para acá, lo que está presentando actualmente el Ministerio Público, etcétera. Bueno, entonces la tendencia más sobresaliente en la reconfiguración, y ya el capítulo 3, es en la reconfiguración de las élites y el poder económico, en mi opinión, ¿verdad? Es la concentración de estos poderes en un puñado de familias. Eso sí que no podemos escapar de ahí, que la caracterización de estos gobiernos como oligárquicos tiene su fundamento en eso, ¿verdad? Si alguien dice que el gobierno no es oligárquico o la forma de gobierno no es oligárquica, bueno, que demuestre que es la ciudadanía la que tiene el poder y no estos pequeños grupos de incidencia empresarial y político, ¿verdad? Y estas empresas, y esto es lo nuevo, se ubican en los rubros estratégicos de la economía del siglo XXI. En primer lugar, el sector financiero, que es el sector también bancario, es el sector más protegido, es el sector más poderoso. Actualmente, aún dentro de la pandemia, el libro no cubre la pandemia porque termina en el 2017, ¿verdad? La banca está nadando en dinero, literalmente, ¿verdad? Tiene recursos extraordinarios y ahora habrán más con toda la llegada de préstamos, etcétera, etcétera. Otro sector importante es el sector industrial, que es básicamente el sector maquilador y todo lo que antes entraba dentro del llamado programa 2020, que fue finalmente un fracaso, pero que la modernización pasaba por ese programa, donde está la maquiladora, donde está la industria de arneses, otros que se consideran potencialmente importantes para el turismo, por ejemplo, ¿verdad? Y otros que son del sector agroexportador y agroindustrial y comercial. Estos cambios son importantes. La persona que está allá en el Bajo Aguán puede entender bien esto. Lo agroindustrial comprende, por ejemplo, la palma africana, ¿verdad? La producción, ahorita están muy buenos los precios, entonces la exportación anda muy bien. Todo eso tiene que ver con la tierra. Hay otros productos, ¿verdad? Por ejemplo, los vegetales chinos, la sandía y el melón que se producen en el sur, se van convirtiendo como sectores de punta, si se quiere, ¿verdad? Y esos pasan a integrar también las élites. Y hay una nueva costumbre, ¿verdad? Que eso tampoco, no está explorado ahí, no era el tema, pero es importante ver que grupos importantes del punto de vista económico y financiero pasan a administrar hospitales, ¿verdad? Como pasa en el Hospital del Sur, ¿verdad? Entonces hay un grupo empresarial importante ahí que tiene una ONG que también administra el Hospital del Sur, ¿verdad? Entonces ese tipo de vínculos también hay que verlo porque hay un traslado, digamos, del esfuerzo y del recurso al sector de servicios. No producen nada, pero vende servicios, ¿verdad? Y luego estas empresas también presentan un grado más alto de modernización. ¿Por qué razón? Por lo que preguntaban Marcela y Jennifer.
en el sentido de que tiene que ver con la política fiscal, porque es la debilidad del sector social la que financia la modernización, ¿verdad? Entonces, claro, las empresas privilegiadas pueden modernizarse con más rapidez porque tienen un financiamiento asegurado a través del Estado con fondos públicos. Y estos se insertan también en la economía global, son los menos, ¿verdad? Pero sí se insertan y disponen, por supuesto, de mayores recursos de inversión y se expanden dentro y fuera de Honduras. De tal manera que hay grupos bancarios hondureños que tienen aseguradoras en El Salvador, por ejemplo, o intereses en otros negocios en la región centroamericana y con probabilidades de expansión a Estados Unidos, por ejemplo, y a algún país de América del Sur, algunos países de América del Sur. Veamos en el otro, entonces, ahora vamos con los grupos familiares, ¿verdad? Hay un rasgo distintivo que crearon nuevos emporios económicos y lograron sus propósitos a través de una estrecha relación con el Estado. Recalco esto porque un indicador preciso del tipo de élite que se tiene en un país es la relación que ésta tiene con el Estado. Si la relación entre la élite o los grupos empresariales de élite con el Estado es de explotación de la élite respecto del Estado, entonces estamos ante un tipo de élite que concibe al Estado como un botín que hay que explotar y que hay que aprovecharlo al máximo, ¿verdad? Y lo que no se sabía hace un par de décadas es que explotar a fondo ese Estado botín, destruyendo al resto de la población, al quitarle recursos y oportunidades, conlleva o conduce a que el Estado botín se convierta en Estado fallido. ¿Verdad? Que para mí eso, y hay que seguir trabajando en eso, estamos en la transición del Estado botín al Estado fallido, ¿verdad? Porque un Estado que no tiene institucionalidad, que hay agentes externos ilegales que inciden en las políticas públicas, en las instituciones, en las decisiones políticas, en las elecciones, etcétera, etcétera, ese es un Estado fallido. No es ya solo es el Estado botín que se le explotaba y todo, no, no, ese es un Estado fallido totalmente. ¿Verdad? Y eso se complementa con contratos leoninos. Bueno, pero voy a terminar la primera idea, que es estudiar siempre el vínculo entre élites y Estado nos conduce a todos los negocios, ¿verdad? Ahí donde está esa relación, ahí están los negocios que configuran a la nueva élite o reafirman a la élite tradicional. ¿Por qué razón? Bueno, porque es que el Estado botín era eso, ¿verdad? Y decían, los que están ahí son los tiburones, ¿verdad? Entonces hay que ver en qué trabajan los tiburones y cómo se aprovechan de la relación con el Estado. Eso, y ya paso a la otra parte, los contratos leoninos, las exoneraciones y las amnistías fiscales, la concentración de mercados sobre los negocios creados les dieron una base sólida de sustentación, estabilidad y capacidad de expansión a escala nacional e internacional. De esto voy a recuperar una cosa, que es, no existen solo los contratos leoninos y solo las concesiones por separado y aisladamente, sino que hay un régimen completo de concesiones, o sea, un régimen concesionario. Esto es muy importante y es clave para poder entender la historia económica de Honduras, porque el régimen concesionario de hoy es tributario del régimen concesionario que empezó a finales del siglo XIX con la reforma liberal de 1876 y las primeras concesiones a una empresa minera en San Juancito, en este departamento de Francisco Morazán, en 1880. Entonces eran las famosas concesiones, primero mineras, después las concesiones bananeras, ¿verdad? Entonces, con las concesiones bananeras, ustedes saben, se entregó toda la costa norte, las tierras más fértiles, las aguas, los bosques, todos los recursos que habían ahí, incluso la autoridad estatal y municipal no podía pasar por encima de las compañías bananeras. Entonces, era un verdadero régimen de concesiones con muchas exoneraciones, con muchas amnistías fiscales, con mucha aceptación de la injerencia y la intervención de estas compañías en los asuntos políticos internos del país, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucede con esto? Bueno, pues sucede que Honduras no conoció otra forma de que no fuera la economía de enclave.
los pequeños enclaves modernizadores, que en el caso del banano era un gran enclave, ahora son pequeños, la maquila está creciendo, ¿verdad? Pero es lo mismo, incluso están en los mismos lugares, ¿va? Y compraron una tierra que antes tenían la bananera. Entonces, el régimen concesionario está estrechamente relacionado con la construcción, con la existencia de las élites, con su configuración y su posterior reconstrucción, basado en todas estas cosas de concentración de mercados, de capitales y de negocios antes en escala nacional y ahora también internacional. Sí, sigamos, porque me estoy atrasando, digo, me estoy extendiendo mucho, pero ya estoy en el capítulo 4, ¿verdad? Aquí trata la privatización de servicios públicos, recursos naturales, bienes naturales, como quieran llamarle, y los grupos de poder, ¿verdad? Esas cosas están íntimamente relacionadas. Aprovecho para decir que en la pandemia está todavía más claro que nunca, ¿verdad? Porque solo imagínense que el sector privado que ofrece servicios de salud hubiera tenido que enfrentar solo la pandemia. Si no ha podido el sector público, que triplica o no sé cuántas veces tiene la capacidad del sector público del sector privado, es mucho mayor. Por mucho que se diga, Seguro Social, el de Tegucigalpa y San Pedro Sula, son las mejores instituciones sanitarias del país, y el conjunto con el Hospital Escuela, el Hospital del Tórax, etcétera. Quiten a esas instituciones y dejen al sector privado, ¿habrían podido enfrentar la pandemia solos? No, ¿verdad? No, la respuesta es no. Y los servicios públicos privatizados quitan derechos, ¿verdad? La privatización, por ejemplo, del agua, ahora la energía eléctrica, todo lo demás, y quita oportunidades cuando se trata, por ejemplo, de servicios contemporáneos como el acceso a Internet, ¿verdad? Entonces veo aquí que dice que los grupos enquistados en el Estado crearon diversos mecanismos para alcanzar sus objetivos económicos y uno de los más importantes es trasladar recursos del sector público al sector privado. ¿Qué es lo que se hizo durante la pandemia y que tiene que ver con los casos de corrupción? Eso, trasladar fondos del sector público al sector privado que lo utiliza que utiliza el Estado como una forma originaria de acumulación de capital, ¿verdad? Entonces, claro, una empresa puede crecer si sus mascarillas le costaron $4 y lo vende a 12, ¿verdad? Entonces gana el triple, pero vende varios millones de esas mascarillas, por decirte un caso que se ha estado discutiendo públicamente que se llama sobrevaloración, ¿verdad? Y que está en los informes del Consejo Nacional de Anticorrupción y que yo utilizo como ejemplo, no en este trabajo, pero para actualizarlo, digamos. ¿Verdad? Entonces, esa transferencia de fondos del sector público deja vacías las arcas nacionales. Y por eso es el debilitamiento progresivo de los sectores de educación, salud, vivienda y ahora también el escaso interés del Estado en las nuevas cosas como por ejemplo la tecnología de acceso a Internet. En eso estaba también Coalianza en 2010, que fue creado explícitamente para el régimen concesionario, ¿verdad? Y que muchas veces fueron denunciados como acto de expoliación de los recursos naturales y los bienes públicos del país. Por ejemplo, ahí tienen lo de la carretera del norte. Ya estaba construida, pero bueno, se le entrega a una empresa que dice, no, nosotros la vamos a administrar, vamos a cobrar, pero nunca había invertido en eso. ¿Verdad? Que esa es la gran crítica. Y lo mismo va a pasar con la ENE, ¿verdad? ¿Cuántas de estas empresas pagaron por la construcción del cajón en los años 70? El cajón es un activo, tal vez el activo más importante de la ENE, conjuntamente con toda la infraestructura de cables. Entonces, si usted quiere ver, por ejemplo, todas las demás empresas aprovechan la infraestructura de cables de la ENE para meter ahí el cable de la televisión, para meter bueno, no sé, todo lo que pueda colgarse, lo ponen ahí, pero ese es de la ENE. Inicialmente es de la ENE o de Hondutel. Entonces vamos a ver en la siguiente para ver si logro llegar al final. La expoliación puede entenderse también como despojo de esos recursos naturales, ¿verdad? Que yo lo considero una clave fundamental para entender la acción de las redes de poder, tanto lícitas como indebidas, para crear un mundo paralelo al de la política y la economía legítima. En los últimos escritos artículos que he publicado, yo lo hablo como sustitución de instituciones.
¿verdad? Hay una proceso perdón, es suplantación. Yo lo menciono como suplantación institucional o de las instituciones. ¿Por qué razón? Ah, bueno, porque la forma en que las entidades, por ejemplo, pongan las contraloras que están obligadas a hacer investigación o el Ministerio Público que debe llevar la acción penal. Si estas entidades no actúan pero siguen existiendo, entonces no están cumpliendo con el cometido que les manda la ley. Por lo tanto, se actúa a nombre de las instituciones, pero no son las instituciones de las cuales habla la ley. ¿Por qué? Porque no cumplen con esa ley. A eso me refiero con la suplantación, ¿verdad? Y luego el otro factor a considerar es que de inicios de este siglo, en la economía hubo un ingreso masivo de capitales generados por tráficos ilícitos en el Triángulo Norte. No existen fuentes específicas para demostrar eso, pero todo el mundo sabe que así es, ¿verdad? Y cuando se hacen incautaciones, bueno, pues eso era el producto de esos capitales. ¿Cuántos son? No lo sabemos porque la información no está disponible en los organismos que debieran ponerlo. Veamos ahora en el siguiente. Siempre en el capítulo 4, ¿verdad? Se incluyen dentro del trabajo en las redes indebidas a través de casos que ya fueron investigados por otros, ¿verdad? O sea, ahí se resumen, y que fueron integradas al funcionamiento del sistema, pero que han desnaturalizado el carácter y la función del Estado, ¿verdad? Por ejemplo, han creado nuevos esquemas de despojo, de enriquecimiento ilícito y de sostenimiento de la corrupción pública, ¿verdad? Estas son formas extraordinarias de explotación del Estado, de los recursos nacionales para fines privados también, que de eso se trata finalmente el neoliberalismo, el Estado botín y ahora el Estado fallido, porque el Estado fallido no solo es un problema en las instituciones, es que la corrupción le quitó potestad y soberanía a las instituciones, pero también quitó los recursos que hacían valer los planes y razones de ser, digamos, de estas instituciones y proyectos y programas. Y el gobierno bipartidista también ha sido un puente entre lo legal y lo indebido. Es imposible que el espacio político no haya sido cooptado en algún momento o durante todo el periodo para finalidades que tienen que ver con, por ejemplo, la corrupción. Y eso no lo digo yo, ¿verdad? Eso lo dice el CNA, lo dice la Maxi, etcétera, etcétera. Pero en los últimos años este ha sido un factor que ha afectado también al resto de partidos, ¿verdad? Hay como se generaliza pues la cooptación. No en el mismo grado, siempre hay matices y todo, pero hay casos. Bueno, en el siguiente, ¿verdad? Que yo creo que ya estamos. Bueno, pues las redes de poder se extienden por toda la institucionalidad del Estado, ¿verdad? Es muy difícil identificar cuál es la frontera que separa a lo legal de lo ilegal, ¿verdad? A lo debido de lo indebido en la función pública. Todo el debate en torno a la corrupción se trata de eso, de saber separar la frontera entre lo legal y lo ilegal, lo debido y lo indebido en la función pública. Por eso hablamos de corrupción pública y no de corrupción privada. Entonces, pero realmente, aunque parezca unas cosas así de broma, pero ¿cuál es la frontera entre lo legal y lo ilegal? En lo particular, viendo todo el curso de estos últimos años y de la defensa firme que se hace desde algunas instituciones del Estado, de los tres poderes, de la defensa que se hace de la corrupción, ¿verdad? Da la impresión que en Honduras la corrupción es legal. Entonces, ahora el trabajo no es ver a dónde está lo ilegal, sino que dónde está lo legal, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que hace la impunidad? La impunidad es un blindaje de la corrupción y de todos los delitos que han sido cometidos en un ámbito o en otro. Pero si se le defiende
como se ha hecho ahora, en grados extremos, que está todo brindado y que el nuevo Código Penal y todo lo que se ha dicho en este debate, incluso hoy con la presentación que hizo la Coalición contra la Corrupción, ¿verdad? Da la impresión de que se defiende tanto y a capa y espada la corrupción, que la corrupción es legal, pues. Es legal la corrupción. Eso es lo que uno puede llegar a pensar. La otra es que si la ciudadanía quiere cambios a favor de la transparencia y la probidad administrativa, como lo están haciendo ahora ciertas entidades, pero también grupos ciudadanos, grupos de mujeres, de pueblos indígenas, de pobladores, de otros sectores, ¿verdad? Que están movilizando sus esfuerzos a favor de la transparencia y de la probidad administrativa. Como respuesta, la transparencia y la probidad administrativa juegan el mismo papel que lo legal y lo ilegal que hablamos anteriormente, y son, como les digo, son medios, instrumentos, recursos, ¿verdad? La transparencia y la probidad administrativa para garantizar que los fondos públicos son utilizados en lo que se debe y con las manos limpias, como se dice, ¿verdad? Entonces, por eso la transparencia y la probidad administrativa tienen tanta importancia, tanto desde el punto de vista institucional, pero también deben tenerlo, que por eso puse esto al final, en la acción ciudadana, con capacidad para movilizar esfuerzos a favor de la transparencia y la probidad administrativa. Yo creo que lo podemos dejar ahí, me parece que ahí termina, ¿verdad?